Yo quiero decirle que venimos viendo de Romanos, hemos visto ya una parte donde la gente totalmente depravada, fue del 18 en adelante, del 1.18 en adelante. Esteban estuvo presentando los moralistas, los cuales ellos no son tan depravados como los otros, o no están tan caídos como los otros, como se ven. Y a mí me toca la parte donde son los religiosos. Miren, si una particularidad hay en el ser humano caído, es que siempre está buscando esconderse de Dios. Algunos se esconden en sus pecados y dicen, Dios no existe. Si Dios no existe, yo puedo hacer lo que sea, y hacen lo que sea. Pero la Biblia dice que solo el necio dice que Dios no existe, porque con la creación le alcanza y le sobra para conocer su eterno poder y su deidad. Después están los moralistas, los cuales no son tan depravados como los que dicen que no hay Dios, pero se apoyan ¿en qué? En sus obras. Se apoyan en que ellos son buenos. Bueno, no soy tan malo. Y bueno, como decía Esteban, reducen la santidad de Dios a ellos y dicen, bueno, Dios debería aceptarme porque soy una buena persona. No hay cosa más soberbia que creer que somos buenos. No hay soberbia más alta que creer que somos buenos ante un Dios tan santo. Posiblemente con algún compatriota mío por ahí sea mejor que él porque no he hecho sus pecados que pueden ser más groseros que los míos. Pero ante Dios Romano nos va a decir que estamos todos destituidos de su gloria. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que estamos viendo es que este mundo, como todas las generaciones que pasaron, la que está vigente y las que van a venir si el Señor no viene antes, este mundo está lleno de personas que son malas, y también hay personas que son malas, buenas. El tema es que el estándar de Dios es que sean buenas, y la Biblia, según Romanos, no hay ni siquiera uno que sea bueno. Este mundo tiene personas malas, a los cuales le predicamos el Evangelio, y este mundo tiene personas malas, buenas, que de vez en cuando hacen cosas buenas, pero son malas. Y el tema es que ninguno califica para entrar en el reino de Dios. Deben nacer de nuevo para poder entrar en el reino. Entonces, ser bueno, no calificamos ninguno. Romanos nos va a decir clarito que ninguno. Déjenme decirles también, el pastor había hecho una introducción muy buena, hablándonos de que cómo le había afectado a Lutero el libro de Romanos. San Agustín de Hipona, en el 386, también él nos dijo que el Romano fue lo que quebró su corazón. 1000 años después, Lutero, el cual dijo que Romano le fue un pasaje al cielo. Eso dijo Lutero. En Inglaterra, Juan Wesley también quedó postrado ante el libro de Romanos. El francés Calvino, de la misma manera. El suizo Frédéric Godet dijo que Romano era la catedral de la fe cristiana. Eso era Romano para Godet. El protestante inglés William Tyndale también. El teólogo norteamericano Donald Barnhouse también postrado ante el libro de Romano. Y el escritor y predicador inglés John Bunyan, el escritor del Peregrino, también postrado ante el libro de Romano. Podría una lista enorme mostrarle lo que es este libro. ¿Y para qué le cuento todas estas cosas? Es que no es locura nuestra que el libro de Romanos sea una joya de Dios. Todas las generaciones de hermanos nuestros ha impactado este libro. Ya lo hemos estudiado con los varones este libro y hemos quedado flayados. Y me duele en algunos casos cuando mi corazón cree otra vez Romano, y la pregunta que le hice a mi corazón, ¿y ya lo entendiste? Y no supo qué contestar mi corazón, se tuvo que callar la boca, porque no tiene ni idea de lo que Dios dice en Romanos. Y permítame intentar entender lo que dice Romano en el día de hoy, por lo menos en los versículos que me toca explicar. Romano habla a nosotros hoy
en día de la misma manera que Romanos le ha hablado a todos nuestros hermanos en la historia de la iglesia. Con el mismo poder, con la misma gracia, con el mismo favor, y es el evangelio más puro que podamos encontrar en todas las escrituras, está en el libro de Romanos. O sea, es el evangelio completo, detallado, seguido, paso por paso, ordenado como corresponde. Muchos quieren ordenar todo como sucede la conversión en el corazón de un creyente. Romano es eso. Es Romanos. Hermanos, valore la joya que Dios le ha dado para que conozca su salvación, su condición y lo que Él hizo por nosotros. Valórelo, por favor. No lo tenga en poco. Es algo muy importante. Dicho esto, vamos a leer el libro de Romanos. Como bien dije, Romanos 2, del 17 al 29. Dice así de esta manera: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Palabra del Señor. Difícil de entenderla porque tiene muchas figuras judías, pero vamos a, con la ayuda de Dios, tratar de entender de a poquito, entender. Tres cosas quisiera que veamos de lo que leí. Vamos a ver una falsa seguridad de herencia como primer punto. Voy a dar los tópicos y después lo analizamos. Una falsa seguridad de herencia. Vamos a ver una falsa seguridad de conocimiento. Y por último, vamos a ver la falsa seguridad del ritualismo. Vamos a ver qué le pasó a estos judíos, qué Pablo le va a recriminar. Y vamos a tratar de analizar. Lo primero que vemos en el texto es que dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Está diciendo, a ti te gusta que te digan judío. Hay un juego de palabra con esa palabra judío. Antes le decían hebreos, pero después, andando el tiempo, le quedó el sobrenombre de judíos y se reconocía a toda la nación de Israel con el nombre de judío. Después vamos a ver cómo juega ese nombre en este texto. Pero lo primero que quiero que vean es que dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. En vez de ver estas verdades y bendiciones divinas como un depósito que Dios les dio de gracia y de perdón,
Ellos habían confiado en sus manos. La vieron como un derecho propio. Todo lo que Dios le dio a la nación de Israel, todo lo que Dios hizo por ello, todo lo que Dios le dio como privilegio de conocerlo, de intimar con ellos, de tener una relación, de darle leyes, de un montón de cosas. Todos esos privilegios que tuvieron, ellos comprendieron y entendieron que era por mérito propio. Eso fue lo que ellos creyeron. Ellos creían que habían sido bendecidos especialmente, no a causa que fue por gracia de Dios, sino que debido a su bondad. Se sentían superiores y orgullosos con derecho propio y mucho mejor que los demás. Dios me escogió a mí porque yo soy mejor que los otros. Esto es lo que tenían en el corazón los judíos. Un teólogo escocés llamado John Murray dijo esto. Esto demuestra, leyendo este texto, esto demuestra cuán cerca están entre sí el vicio más insolente y el privilegio más sublime, y cómo lo mejor puede prostituirse al servicio de lo peor. ¿Se entiende? Dios puso sus riquezas en un pueblo que no lo merecía, y este pueblo corrompió todo lo que Dios le había dado, por orgullosos y por creerse importante. Dios se ha cansado en todo el Antiguo Testamento de decirle que no eran importantes, que los encontró sucios, que eran abandonados, que eran el pueblo más insignificante de la tierra, pero Él los amó y se creían que eran los mejores. Vamos a ver esto en detalle. Escuchemos las propias palabras de los judíos. En Miqueas 3:11 dicen: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros, si Dios está con nosotros. Los judíos habían llegado al punto de creer que porque nacieron judíos en la nación de Israel eran salvos. Y había muchos rabinos que enseñaban que Abraham estaba en la puerta del infierno, afuera del infierno, pero en la puerta, para que ningún judío, por más que sean y se comporten como diablo, entraran al infierno, porque por ser judío Dios lo había elegido para que esté en el cielo. Miren la idea que tenían de ellos mismos. Jesús, después de escuchar a los líderes religiosos de que ellos decían que eran libres y que no eran esclavos de nadie, Jesús les declaró lo siguiente: de verdad os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos, cuando Cristo le dijo y le hablaba de una libertad, ellos pensaban en términos políticos. Si aún pensaran en términos políticos, eran esclavos porque Roma los dominaba. Pero eran tan soberbios que ellos se sentían libres porque tenían sus cultos y sus cosas. Pero Cristo fue claro. No estaba hablando del gobierno político que los tenía subyugados. Estaba hablando de que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Fue claro Cristo, no anduvo con vuelta. La charla de Jesús en el capítulo 8 de Juan terminaría con una declaración terrible para cualquier ser humano. Cristo les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. El Señor es claro: si deseamos las obras del diablo, es que somos hijos del diablo. Por más que estemos en un templo, por más que pertenezcamos a una familia judía o cristiana, por más que estemos en una religión, si buscamos y tenemos deseo de las cosas del diablo, es porque somos del diablo. No hay vuelta que darle, es lo que Cristo ha enseñado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Estos líderes judíos que enfrentaban a Cristo son iguales a los judíos que Pablo está exhortando en Romanos 2:17. Ambos
tienen el mismo carácter homicida que tiene Satanás, el cual es el Señor y Padre espiritual de ellos. Juan el Bautista también desarticuló su falsa seguridad de pertenecer a Abraham y que serían excluidos del juicio. Juan el Bautista, recuerden, le dijo: no empecéis a decir: a Abraham tenemos por padre, pertenecemos a la nación escogida, vamos a ser salvos de todas maneras, por más que tengamos una vida de diablo, no pasa nada, somos judíos. De similar forma, desde Cristo hasta hoy, innumerables personas creen estar a salvo del juicio de Dios, simplemente por haber nacido en una familia cristiana, o por haberse bautizado, o por pertenecer a una iglesia, o por haber realizado una oración de 5 minutos de fe. Dice: no, yo ya oré, yo me bauticé, yo participé de la Santa Cena, yo voy a una iglesia, tengo una Biblia. ¿Estoy diciendo que no tiene ningún valor pertenecer a una familia cristiana, bautizarse y estar en una iglesia? No, hermanos míos, de ninguna manera, no estoy diciendo eso. Es muy importante y es un privilegio extraordinario pertenecer, y es un don de gracia del Señor haber nacido en una familia de creyentes y estar en la iglesia y de tener la Biblia. Lo que estoy diciendo es que estos privilegios no salvan a nadie. Y es totalmente falso creer que alguien es salvo por herencia. Es falso creer que porque nací en un lugar donde son todos creyentes y van a la iglesia, voy a ser salvo. Mi papá es el pastor. Saben que tengo una gran preocupación por los hijos de los creyentes. Tengo temor que crean que son salvos porque su papá va a la iglesia, porque su papá ora, porque su papá busca al Señor. No es por herencia. La salvación no es por herencia. Debemos entender. Estas personas estaban convencidos de que esto era así. Y vemos que del versículo 17 al 20, no vaya a creer que es un elogio. Pablo no lo está elogiando. No está diciendo que tiene nombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad. Porque el versículo 21 dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Es ironía, los está retando. Les está diciendo: ustedes están actuando mal. Tienen como herencia un montón de cosas gloriosas que Dios les ha dado, pero no son salvos por esas cosas. Vamos a ver un poquito más. Hermano, el primer punto que quiero que usted comprenda, que el apóstol Pablo le está diciendo: no pueden ser salvos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. No te va a hacer salvo pertenecer a Israel, sino la fe en Jesucristo, la fe en Dios. No vas a ser salvo por haber nacido en una familia de creyentes. Te va a ser salvo depositar tu fe en el Señor Jesucristo. Segundo punto que quiero que veamos es la falsa seguridad del conocimiento. Eso lo vamos a ver del versículo 17 hasta el 24. Lo leemos. Y te glorías en Dios. La parte de segunda del versículo 17. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vamos a ver esto, porque esto va todo englobado, de lo que acabo de leer va todo junto. Y es que ellos tenían una falsa seguridad de tener el conocimiento. El conocimiento es un gran engaño también.
El conocimiento de la ley era otra falsa seguridad que tenían estos judíos religiosos. El conocimiento del Pentateuco, de los salmos, de Proverbios, de los profetas, el conocimiento de su revelación, de sus pactos con Dios, sus bendiciones que estaban en la Biblia, las maldiciones que están en la Biblia, las advertencias que están en el Antiguo Testamento, las promesas, los ritos, sus estándares morales, su enseñanza del mismo, su teología propia, el conocimiento que ellos tenían de Dios, la antropología, el conocimiento del hombre que también tenían por las Escrituras, y sobre el plan que ellos estaban esperando un Mesías, la soteriología, o sea, la salvación del pueblo de Israel. En relación a este conocimiento que ellos tenían, el apóstol Pablo va a mostrar 4 aspectos, cómo estaban equivocados estos judíos. Esto es una gran reprimenda, no es elogio, ya se los dije, ni mucho menos. Y el contexto nos explica esto. Pablo está reprimiéndolos, está retándolo, está corrigiéndolo, está exhortándolos que dejen de actuar de esta manera. Seguro que a estos judíos les encantaría recitar los salmos y las partes donde son exaltados como nación. A ti, Israel, te he amado, seguro. Sin tener en cuenta las veces que la misma palabra dice en la ley que no tenían nada bueno, que eran el más pobre de todos, que no fue por ellos la elección, sino por Dios mismo, porque quería mostrar su amor y su bondad. Cuando observaron que era imposible guardar toda la ley, cuando estos judíos se dieron cuenta que la ley no se podía obedecer en su totalidad, porque el hombre caído no puede ni quiere, no la podían obedecer perfectamente, ellos comenzaron a bajar su exigencia. Solo con el conocimiento de la misma estaba bien. Con saberla está bien, ya la sé. No la hago, pero la sé. Yo pienso que Dios, con que me esfuerce en conocerla, está bien. Dios no es tan malo. Cuando se dieron cuenta que cumplir las leyes de la palabra de Dios era imposible, bueno, la rebajaron. Bueno, con saberla alcanza. Y algunos la debilitaban aún más. Con solo poseer los rollos santos era suficiente. Ya ni la conocían, con poseerla. Esteban arrancó leyendo el rey Josías, que encontraron los rollos. Bueno, estos judíos con encontrarlo y guardarlo en la repisa era suficiente. Josías no hizo eso. Josías, ¿qué dijo? Hay que leerlo. Se lo leyeron. Su corazón se quebró, pero no alcanzó. Mandalo, necesito que me digan qué dice que tengo que hacer yo. Cuando tuvo una devolución de las Escrituras, se quebró. No, estos llegaron a decir estos judíos, con tener la Biblia, alcanza. ¿Cuánta gente tiene la Biblia y cree que porque la tiene la Biblia Dios está con él? No por nada el apóstol dice, y te apoyas. Me hace acordar tengo una imagen de un ebrio que dice, una persona dijo en una oportunidad que muchos utilizan la Biblia como una farola, como un farol, más para apoyarse en el fierro, en que recibir la iluminación de ese farol. Te apoyas, dice el apóstol. Entonces, como un ebrio en un poste se apoyan, no buscando que los ilumine, solamente para apoyarlo, para tenerla. No buscaban que ilumine su camino, solo se querían apoyar para no caerse, para tener algo. Estos judíos presuntuosos y justos en su propia opinión se sentían satisfechos con el simple hecho de conocer la voluntad sin obedecerla. Es tremendo, hermanos. Prestemos atención. Conozco lo que Dios quiere, pero no obedezco. Sé lo que Dios me pide, pero no obedezco. Eso hacían estos judíos. Conocían la ley. Pero hay algo más grave. Cuando yo quiero enseñarlas a otro. Yo no las hago, yo no las obedezco. Ah, sí,
pero se las quiero enseñar a otros. Del 19 al 20 dice, y confías que eres guía de ciego, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños. Ahora veamos lo que ellos enseñaban acerca de la ley. Se consideraban los más competentes para quienes no eran sabios espiritualmente. ¿Se acuerda que Santiago nos había enseñado? No os hagáis mucho maestro entre vosotros porque recibiréis ¿qué? Mayor condenación. Hermanos míos, lo que yo estoy haciendo ahora de predicarles la palabra, más vale que la ponga yo en práctica. Más vale que yo la viva porque voy a recibir mayor condenación. Y usted que está escuchando la palabra, si no la vive, va a recibir mayor condenación. Y cuando ganaban un convertido estos judíos, lo dejaban mucho peor que cuando lo encontraron. Porque en vez de andar en las palabras de Dios, andaban más pensando hasta dónde me lavo las manos, cuánto me lavo los pies, cuántas cosas me cuelgo en el cuerpo. Pero el corazón, nada. El corazón no le pertenecía a Dios. Se creían que eran guías. Cuando, ¿se acuerda lo que dijo Cristo? Ciegos, guías de ciegos, le dijo a los judíos de su época. Los de la época de Pablo no eran diferentes. Se creían que eran luz. Se creían que eran instructores de los que no conocen. Se creían maestros. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Nicodemo? Nicodemo no tenía ni idea cómo la gente nacía de nuevo. No tenía ni idea. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dijo, ¿eres tú maestro y no sabes esto? Menos mal que el hermano Nicodemo se volvió creyente y seguro que comprendió esto. Pero qué vacío decir ser un líder de Israel y no conocer lo más elemental. Guía de ciegos. Ellos, estos judíos, necesitaban ser guiados y no ser guías. Su luz era tinieblas. Cuando deberían ser luz a las naciones, fueron tinieblas. Se creían instructor de indoctos y maestro de niños. Y fíjense que termina diciendo el 24, el 20, que tienen la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a estos religiosos que dicen y no hacen? Les está diciendo, ustedes tienen la forma de la verdad, ustedes tienen una apariencia, ustedes tienen un semblante, una falsificación de la ciencia y de la verdad, una forma, pero no hay contenido. Son una falsificación de la ciencia y de la verdad. Parecen, pero no son. Eso es lo que les está diciendo. Veamos ahora lo que hicieron con la relación que tenían con la ley. Del 21 al 22. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿tú robas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Veamos un poquito esto, muy interesante, muy interesante. En términos teológicos, diremos que tenían un predicamento que refleja cierta ortodoxia. ¿Qué significa? Tenían una doctrina correcta. Pero su vida no refleja una ortopraxis. ¿Qué quiero decir? No tenían práctica correcta. Sabían la verdad, pero no la practicaban. Santiago 3.1 nos recuerda el tema de hacernos maestros, lo que ya le había dicho. ¿Por qué? Porque recibiríamos mayor condenación. Muy dispuestos a enseñar a otros, pero no se enseñaban a ellos mismos. Hermanos, tenemos que tener mucho temor y mucho cuidado de querer enseñar a otros y no empezar por nosotros mismos.
y mucho menos dispuestos a obedecer las verdades de Dios en sus propias vidas. Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, dijo Cristo, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estos judíos son los típicos religiosos santurrones que dicen y no hacen. Eso es lo que Cristo dice. 3 aspectos morales que tenían estos líderes. Estos son, así como hemos visto en Hebreo los que eran pecadores con pecados aberrantes, así como hemos visto los moralistas, ahora estamos viendo los que se escondieron adentro de la iglesia o adentro de un templo. ¿Saben qué? No sé por qué, pero el hombre siempre quiere esconderse en algún lado para huir del juicio de Dios, como si esto fuera posible. ¿Se acuerda que le dijo Juan Bautista? Generación de víbora. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera de Dios? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Se pueden escapar de la ira de Dios? Lo mejor es presentarse ante Él y recibir su gracia o su condenación, pero escaparse es imposible. Si me fuere al cielo, allí estás tú. Si me voy al final de la tierra, allí estás. Donde vaya, siempre estará el Señor. Es de un necio creer que podemos escapar. Veamos estos 3 aspectos morales de estos líderes, que resumen la hipocresía espiritual de estos judíos. Robaban, eran adúlteros y cometían sacrilegio. Cuando el Señor purificó el templo, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Él? Los denunció, que eran ¿qué? Una cueva de ladrones. Parece que el religioso en todas sus épocas no cambia. Siempre es un ladrón. Siempre es un ladrón. El que no es verdadero creyente y se viste de creyente, siempre es un ladrón. Vemos acá que el Señor dijo que eran cuevas de ladrones. Los acusó en otra parte que devoraban las casas de las viudas. En vez de ir a contenerlas, como hizo el profeta, que le hizo que le preparara una torta, pero Elías no tenía ganas de comerle la torta y dejar que esta viuda con su hijo se muriera. No, fue con un propósito de bendición, para que a la viuda no le faltara la harina y el aceite. Siempre Dios cuidando a su viuda. No, estos líderes devoraban las viudas, le comían la torta y le robaban el aceite y la harina, la dejaban para que se muriera. Esto hacían, los acusó Cristo de devorar las casas de las viudas. Siempre los religiosos tienen esa actitud, son ladrones. Siempre los religiosos falsos, como estos judíos, entra el adulterio. Pecados sexuales, siempre hermanos, siempre. Pecados sexuales. Al igual que la carta de Judas, siempre sale a la luz el gran problema de la raza caída. No se puede esconder dentro de una iglesia sin nacer de nuevo. Los pecados saldrán por todos lados. Por más que entremos en un templo, por más que nos bauticemos, participemos en la Santa Cena y hagamos cuanto ritual tengamos, si no hemos nacido de nuevo, nuestros pecados saldrán, desbordarán cual río, como decía creo que Esteban en algún momento, como un dique que se rompe y se lleva todo por delante, porque solamente el poder de Dios puede frenar a un pecador. Y siempre los pecados sexuales saldrán. Esta gente que decía a los demás que no adulteren, ellos adulteraban. Eran pecadores sexuales. Y recordemos que el adulterio se puede concretar solamente con la mirada. ¡Hey, creyente! ¿Te acuerdas que se puede adulterar con mirar y codiciarla a nuestro corazón? Dijo nuestro maestro que ya hemos adulterado con ella. No necesitamos ir a hacer el hecho con mirar, con codicia. El Señor dice que hemos adulterado. Es importante, hermanos míos, que escuchemos a nuestro Dios. En otra parte dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí. Mateo 15:8. Hermanos míos, vimos dos aspectos. Ladrones, conductas sexuales inmorales y ahora sacrilegio. ¿Tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio? Mostraban que no perseguían un celo santo por los dioses falsos a los que combatían, sino que tenían deseos de lucros económicos. En sus conquistas salían a destruirle los templos a los demás. Ay, pero si había oro. ¿Se acuerdan cuando Saúl fue y Dios le dijo, mira, no quiero nada del anatema? Siempre Dios dijo que no quiere nada de los ídolos falsos. Pero Saúl dijo, guardé el ganado, guardé lo mejor, guardé el orito, la platita. Vuelve a salir la codicia económica. Siempre en una persona que está escondida en la religión, estos tres puntos parece que salen. Lea la carta de Judas. A mí, yo amo la carta de Judas. La he enseñado muchísimas veces. Va a ver que estos tres puntos salen por todos lados de vuelta. No podemos tapar el pecado. Sale. Sale el hurto, salen las conductas sexuales inmorales y salen el amor al dinero. Salen el amor al dinero. Veamos también otro punto del conocimiento. Lo que ocasionaban estos judíos que decían y no hacían. Porque acá está el gran problema. Cuando los pecados de los que profesan el camino son expuestos, porque cuando los que dicen ser creyentes, con todo el dolor en el alma lo digo, y caen en pecado, ya sea porque robaron, ya sea porque cayeron en pecados sexuales, ya sea porque codiciaron dinero o lo que fuere. Cuando caen en pecados, los que no son creyentes dicen que no quieren venir a Cristo para que se salven. ¿Por qué? Porque si estos que dicen que son cristianos cometen los mismos pecados que yo y en algunos casos son peores esto. ¿Nunca escuchó eso? ¿Nunca escuchó eso? Otros, cuando Dios los disciplina, cuando Dios los pone en disciplina fuerte por sus pecados, el mundo no puede comprender el propósito de la disciplina divina y su razonamiento es, si así Dios hace sufrir a su propio pueblo, ¿por qué querría cualquier persona creer o servirle? Cuando Dios ve que Él... ¿Te imaginas a David cuando censó al pueblo y empezó a morir un montón de gente? ¿Qué decían los vecinos? ¿Así los cuida Dios? ¿Así? Cuando Dios tiene que corregir el pecado en la vida de una persona, la gente cree que nuestro Dios es durísimamente malo. Tercero, y por último, si Dios se abstiene, dice, bueno, cayó en pecado esta persona y Dios no lo disciplina, se abstiene. Se abstiene de corregir a su pueblo. El incrédulo puede llegar a la conclusión de que Dios no es poderoso para controlar a su pueblo y tome la medida que tome, nuestro gran Dios siempre será blasfemado por los incrédulos. Siempre el buen nombre de Dios será blasfemado cada vez que alguien que dice ser creyente no vive lo que dice. Hermanos míos, estos judíos decían servir a Jehová, pero se parecían al demonio. ¿Entiende lo que está sucediendo? Nosotros decimos amarle al Señor, pero cuando andamos en oscuridad, en falsedad, no nos va a salvar el conocimiento de Dios, hermanos. No. Es falso creer porque conozco mucho de Dios y bueno, yo estoy libre. Me dediqué a leer. ¿Cuánta gente escuché? Yo sé toda la Biblia. No obedecen nada, pero saben toda la Biblia. Creen que por... Es más, me citan pasajes. ¿Cuántas veces los hermanos de la reunión de varones deben acortarse? Entra gente, abre la puerta, se sienta. Yo era cristiano y empiezan a tirar versículos por todos lados. Conocen mejor que nosotros. Pero tienen un olor a vino.
O se levantan y nos insultan con palabrotas, después de haber dicho 8 versículos mostrándonos que conocía. Hermanos, es tremendo esto. Déjeme mostrarle un ejemplo para graficar esto. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, Josué 18:1 dice que toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y pusieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra le fue sometida. Le leo este versículo solo para que usted sepa que el tabernáculo que estuvo en el desierto fue puesto en Silo. En ese lugar estaba el templo de Dios. Primera de Samuel 2:2. En ese tiempo de Samuel, el sacerdote se llamaba Elí, el cual tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Fines. Dice así la palabra de Dios: los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primera de Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, estos jóvenes, menospreciaban las ofrendas de Dios. Cuando en Primera de Samuel 4:4 Israel va a la guerra, el ejército estaba temeroso y no tenía valor. Y le fueron a decir al sacerdote si podían mandar el arca del pacto a la guerra para que el pueblo se fortaleciera y peleara. Bueno, Primera de Samuel 4:4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá, el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Pregunta, ¿no había otros mejorcitos para mandar? Dios venía diciendo que esto eran lo peor que estaba en el templo, los hijos del sacerdote. Bueno, ¿quién estaban encargados de llevar el arca? Los 2 peores candidatos que podían llevar. Pero hasta acá Dios se deja llevar. ¿Qué pasó en esa pelea? Todos gritaron, estaban contentos, listo, vino el arca, Jehová está con nosotros, hasta los filisteos dudaron, vino Dios, si vino Dios estamos en problema. Se tomaron valor y dijeron, bueno, peleemos igual. Primera de Samuel 4:11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Y sabe qué dijo la mujer de Fines cuando se enteró que murieron? Primera de Samuel 4:21. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Hermanos míos, el nombre de Dios fue el que fue ultrajado. El nombre de Dios fue el que cayó en desgracia. Fue el arca de Dios que se llevaron los enemigos. ¿Y sabe qué dice el Salmo 78, 60 al 64? Dice, Dios, está hablando de Dios, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas. En cantos nupciales sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. El Salmo 78 va de la mano de lo que le dije en Primera de Samuel. Hermanos míos, es falso que usted tenga conocimiento si no vive. No lo va a proteger de nada. No sirve para nada que usted sepa de Dios
y no lo viva. No sirve para nada. Déjeme repetírselo una vez más. No sirve para nada que usted sepa y no lo viva. Déjeme agregar la última de las 3 falsedades que estos judíos se apoyaban. La falsa seguridad del rito. Veamos el rito del versículo 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de hombres, sino de Dios. Veamos esta última falsedad que se puede tener siendo un religioso y creer que estamos cubiertos de la ira de Dios. Ya en el Antiguo Testamento Dios les decía lo mismo que está diciendo Pablo. En Jeremías 9:25 dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Va a castigar, dice el Señor, a Egipto, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón, a los de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto también, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Hermanos míos, esto es romano, por cuanto todos pecaron. Están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Puede verlo? Es Romanos. Dios dice, no hay diferencia de los que tienen ritualismo y no obedecen. A Dios no lo convence que vos vayas a la iglesia, que tengas una Biblia, que te hayas bautizado, que hayas levantado la mano y hayas hecho una oración de fe. A Dios no le alcanza. Dios quiere que le obedezcas. Si no obedeces, no eres su amigo. Dice el Señor, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os digo. El apóstol advirtió a los filipenses el cuidado que se debe tener de estos judíos hipócritas, ritualistas, y que sus palabras que el apóstol Pablo le aplica a los judíos no son para nada suaves. Mire lo que le dice Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque estos judíos andaban por todo lado queriendo circuncidar a los incircuncisos, creyendo que esa marca en la parte íntima del hombre era suficiente para entrar al cielo. No, mis hermanos, no. Vamos a ver qué significan esos símbolos. ¿Saben qué? El teólogo Charles Hodge dice esto: siempre que la religión verdadera declina, toma fuerza una disposición para poner énfasis indebido en los ritos externos. Los judíos, cuando perdieron su espiritualidad, supusieron que la circuncisión tenía el poder para salvarles. Me encanta. Siempre que la religión verdadera declina, toma fuerza una disposición para poner énfasis indebido en los ritos externos. Cuando tu vida no es obediente, empiezas a creer porque tengo la Biblia, porque me bauticé, porque hice una oración, porque participo de la Santa Cena. No, hermanos. El apóstol insiste que lo que realmente agrada a Dios es la obediencia.
a su voluntad, de lo cual la circuncisión es solo un recordatorio simbólico. Un judío que se circuncidaba, eso le recordaba su compromiso de ser obediente a un Dios santo. La Santa Cena es un recordatorio a mi obediencia a Jesucristo. El bautismo es un recordatorio a mi obediencia de dejar este mundo y servir al Señor. Son recordatorios, no son instrumentos de salvación. Ir a la iglesia es un recordatorio. ¿No te pasa a veces que tuviste una semana muy mundana y llega el domingo y la iglesia te recuerda tu compromiso de ponerte las pilas, pero no entrar a la iglesia te salva? ¿Puedes entenderlo? Tu ministerio. Mira, hermano, yo hoy tengo que predicar acá y no pude dormir anoche y hoy estuve caminando a mi casa todo el día. Porque mi servicio es un recordatorio de una vida santa que debo darle a este Dios santo. Todo es un recordatorio para la obediencia en amor a Cristo, ya que sin dicha obediencia, todos los ritos que hacemos carecen de total valor. No sirve para nada. El bautismo para alguien que es un religioso y que es falso, solo es una ducha en un lugar poco común. Eso es el bautismo, no tiene otra idea. La Santa Cena solo es pan y vino, no tiene ninguna otra importancia. La Biblia es un libro más dentro de la biblioteca. La iglesia es un club de buenos muchachos y muchachas. Y tu ministerio es un trabajo más donde se trata de ti. ¿Lo ves? No se trata de lo de afuera, se trata de lo que hay en mi corazón. Y el versículo 29, solo Dios puede hacer esto. El versículo 29 resume del versículo 17 al 28. Está todo en el 29. Sino que es judío. ¿Se acuerda de la herencia de que se creían judíos? El que lo es interior. Y la circuncisión, estamos hablando de los ritos, es la del corazón, en espíritu. El falsa confianza en el conocimiento, no en letras. ¿Por qué? Porque la alabanza de la cual no viene de hombres, sino de Dios. Es el resumen en el versículo 29 de lo que nos enseña el apóstol Pablo. La herencia no tiene valor alguno, hermanos. No es porque naciste en casa de creyente que vas a ser salvo. Hay que ser creyente del corazón. El ritualismo de nada aprovecha. De nada aprovecha. No te sirve de nada. Y el conocimiento sin obediencia solo es letra. Letra. No tiene nada de vida. No sirve para nada. Déjeme terminar con esta reflexión. El nombre judío viene de Judá, el hijo de Jacob que tuvo con Lea, la cual siempre le quiso agradar a Jacob y ganar el amor de su marido dándole muchos hijos. Y nunca lo consiguió por estar Jacob enamorado de su hermana. Y Judá es el último hijo que tuvo Lea, la cual dijo cuando lo concibió: esta vez, dijo Lea, esta vez alabaré a Jehová. ¿Sabe que cada vez que Lea tuvo un hijo, quería que su marido la quisiera? Pero cuando le nació Judá, dijo Lea, esta vez alabaré a Jehová. Y Judá, cuyo nombre significa celebrado o alabanza,
Y con este juego de palabras, el apóstol nos lleva a reflexionar de la torpeza de buscar la alabanza de los hombres que no pueden conocer las intenciones o motivos del corazón. En últimas, siempre los hombres pueden fallar en su juicio. Nos pueden ver hermosos y Dios nos puede ver como trapo de inmundicia. Pueden desechar a Cristo y elegir a Barrabás. Hermanos, amigos que me están escuchando en esta noche, quiero invitarte a buscar de todo corazón, sin creer que tienes algo en particular, desechando todo tu conocimiento que no te llevó a una vida de obediencia y despojándote de los rituales que participas, que nada pueden hacer por tu alma perdida. Te invito, amigo mío, en esta noche a buscar a Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, el cual es la imagen del Dios invisible, para que Él te conceda su herencia, la cual conquistó en la cruz del Calvario, pagando por todos tus pecados. Esa herencia que ganó Cristo para ti es la que tiene poder para hacerte rico para salvación de tu alma. Tiene poder para hacerte cumplir sus mandamientos en amor. Y tiene el poder que no tienen los rituales para santificarte, para llegar a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te invito a que no confíes en herencias falsas, en conocimientos sin práctica y que te abraces a rituales que no te van a poder salvar en el día del juicio. Te invito a que abraces de todo corazón a Jesucristo. Él es el ancla más segura. Él es la herencia verdadera. Él es la palabra. Él es mi ritual. Te invito, hermano, que dejes, igual que yo, la vida hipócrita, religiosa y vacía, y que te vuelvas en obediencia a Cristo. Amén.